¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenido al podcast. Mi nombre es Rachis Carrillo y hoy me encuentro de nuevo con una gran persona, José Ibarra, periodista de aquí de Tijuana, hermano. Gracias, Rachis, por la invitación de nuevo. ¿Ya había venido alguien 2 veces o no? ¿O soy...? La segunda persona que viene dos No veces. fui el primero. No fuiste el primero. La semana pasada vino un psicólogo también. Es Ok. la segunda vez. Ya Ya, ya, ya. le puse su nombre y volumen 2. Así lo voy a poner. Órale. José No, pero es Ibarra. un gusto. Es un gusto siempre, pues, que me inviten a platicar de Sí. el oficio que me apasiona, que es el periodismo. Así que encantado de estar aquí. Sé que la vez pasada que nos vimos dijiste que ibas a ir a Qatar, al ¿Sí? Mundial, y pues ahorita ya pasó y eso, y es un tema interesante para los que no tuvimos esa fortuna de ir. A ver, que nos cuentes cómo es todo allá, cómo te fue. Claro, la verdad es que sí fue una gran experiencia. Nunca me imaginé cubrir un mundial de fútbol porque yo inicié y me desarrollé en medios profesionales tradicionales, Ujú. principalmente la televisión, y por lo tanto las televisoras en las que yo trabajaba cubríamos pura noticia local. Entonces de entrada era difícil Sí, imaginar que pudieras ir a una cobertura de un evento internacional y más siendo deportes porque yo siempre me desempeñé en noticias y en noticias de medio tradicional, ya sea televisoras o periódicos principalmente, sí está muy dividido el que se dedica a los deportes, sí, a la cultura y los espectáculos y de ahí todo lo demás, sí, la noticia general que le llamamos. Y entonces yo nunca cubrí deportes, aunque sí me gusta, fuera del trabajo soy muy aficionado a los sí. deportes, Y el fútbol, ¿verdad? ¿Te ocasionalmente incluso gusta? algunos los practico. Sí. Entonces, aunque me gusta mucho el fútbol, nunca lo cubrí profesionalmente, pero ahora en la era digital, ya tengo yo creo que unos 2 años y medio, tres, ahí sí ya puedes agarrar cualquier fuente, no te Sí. encasillas. Y de cierta manera ahí llegó esa oportunidad. Me ofrecieron, gracias a estas colaboraciones que hago con la empresa Badabun. Badabun es una empresa pues con muchos millones de Ujú. seguidores en las diferentes plataformas de redes sociales y hago colaboraciones informativas con ellas, ya sea videos en específico cuando estoy en Tijuana o coberturas especiales. Y en Sí. este caso me ofrecieron la del Mundial de Fútbol. Así que De en cuanto me dijeron, volada. pues obviamente sí me interesó. Sí. Ellos, fíjate, originalmente me la ofrecieron porque pensaron que en Qatar, con todo lo que se decía de ese país, que iba a haber a lo mejor muchas situaciones de disturbio. Y por lo tanto, a lo mejor nos imaginábamos que iba a haber operativos, prohibiciones, mucha gente que se les iba a salir de control. Y Ujú. por ese tipo de situaciones me ofrecieron la cobertura. Obviamente me preguntaron, oye, ¿te gustan los deportes, sabes? Sí, sí sé, y Sí. de hecho soy futbolero, me gusta el fútbol, así que le entiendo perfectamente, sé los jugadores, los equipos, etcétera. Entonces ya estoy familiarizado con el tema, pero además se iba a dar supuestamente toda esta situación, Sí. que al final la verdad ni siquiera se dio. Fue un mundial muy en orden y muy en calma, y así es como surgió la oportunidad de ir. El único detalle es que eran muchos días. O sea, ahí sí 30 fue lo único y... que la pensé, no por la parte de la experiencia ni Sí. porque es el fútbol porque me encanta, sino porque cuando me dijeron me ofrecieron cubrirlo todo, de principio a fin. ¿Cuántos días Y estuviste? eso implicaba 33 días fuera de la ciudad. Y entonces, pues yo tengo algunos compromisos locales, Sí. yo ya tengo mi propio medio de comunicación aquí en Baja California, pues hay algunos clientes que tengo con los que dije, pues tengo que hablar con ellos para explicarles que me voy a ir por un tiempo. Además, pues tengo familia, esposa, 2 hijos y somos muy involucrados, mi esposa y yo, en Sí. las actividades obviamente de la familia y por lo tanto era dejarle todo el paquete completo con 2 niños chiquitos y todo lo que eso implica por 33 días. Entonces, pues lo platicamos, siempre las decisiones las tomamos entre los dos Sí. y ella me apoyó, me dijo, obviamente, pues es una oportunidad única. Hay gente que paga por ir a esos eventos y Sí. a mí me van a pagar Te por ir. pagaron pues todo, ¿verdad? Entonces había que Estancia, aprovecharla. Sí, en cualquier cobertura con ellos, básicamente se me paga todo lo que son los viáticos, o sea, viaje, viático. hospedajes, transporte. Yo no gasto nada porque todo eso lo pone la empresa. Me pagan mi sueldo. Y además algo muy importante que a mí me ha encantado colaborar y trabajar con ellos es que mientras yo les cumpla todo el compromiso que hacemos laboralmente Ujú. con la empresa, también me dejan hacer productos para mis propias redes sociales. Y eso es muy importante porque de repente hay empresas muy celosas que te dicen, oye, yo te estoy mandando allá, todo es para mí. Sí, que Y no te entonces de dejan repente nomás publicar. pones una fotito o algo Sí. como del recuerdo en tus páginas. Y aquí la verdad es que en eso son muy accesibles. Les generamos obviamente mucho contenido porque en base a la inversión que ellos mismos hacen y además me permiten en este caso compartir algo en mis propias redes sociales. Así que
Yo creo que ha sido una buena experiencia en cada una de las coberturas y pues esta del Mundial no fue la excepción. ¿Y el viaje qué tal? ¿Cómo te fue? ¿Cuántas horas fueron? ¿De dónde saliste? A ver, Bueno, cuéntanos. del viaje tuvimos vuelo directo. Generalmente en las Ok. coberturas que hemos hecho teníamos vuelos con escalas porque Sí. salen más baratos, más económicos, pero en esta ocasión sí fue vuelo directo de Los Ángeles. Ok. Había que nada más cruzar la frontera de Tijuana, llegar a Los Ángeles, unas 3 horas hicimos de ida. En el regreso sí, ya cuando llegamos, sí hicimos como 5 porque había bastante tránsito. Llegamos el 22 de diciembre. Entonces ya había de repente en algunas zonas mucho tránsito por la misma temporada decembrina. Y el vuelo fue de casi 17 horas. 17 De Los horas. Ángeles, en este caso, directo Es hasta directo. Qatar, sí. ¿Y cómo te facilita para dormir o algo o qué? Pues mira, la verdad, cada vuelo no es como que planeo. Yo tengo la idea siempre de no tratar de tomar Sí. pastillas para nada. Por ejemplo, ahorita te contaba que ando un poco adolorido porque a raíz de que ya me integré otra vez a la chamba esta semana, mis hijos entraron a la escuela, ya entramos en esta dinámica, entré al gimnasio y Sí. ando un poco adolorido. Sí. Y varias personas me han dicho, no, pues tómate algo Un para el dolor muscular. analgésico, algo, Y yo trato de nada. evitarlo, al menos que ya de plano siento que sí necesito. Pero trato de evitar en la medida de lo posible cualquier tipo de pastilla y en este caso para dormir también. Lo que he optado en los vuelos largos es que si hasta que el cansancio me venza, si me Sí. duermo, pues me quedo dormido. Y si no, como en este caso, la ida y vuelta, dormité Sí. algunas horas y de repente despertaba y ponía otra película y ahí más o menos me la llevé. Bueno. Nunca dormí un lapso largo para intencionalmente llegar allá. Por ejemplo, allá llegábamos en la tarde noche y quería llegar ya cansado y me permitió dormir bien ya en el horario de allá en la noche y Ujú. entonces despertar al día sin ningún tipo pues del jet lag como le dicen. Y lo mismo me pasó de regreso. La verdad es que dormité, entonces sí Sí. llegué acá cansado. Llegué, vi a la familia, fuimos a los tacos de ley. Cuando estás fuera de México, no me van a dejar Sí. mentir cualquiera que sale de A los aquí. tacos Yo luego, creo que con luego. una semanita Sí. fuera ya dices directo a los Sí. tacos. Y entonces llegamos, fuimos, cenamos y ese día dormí y al día siguiente ya empecé mi dinámica en el horario del continente americano. Así que en ese sentido sí me pude adaptar. El no dormir y el tener a lo mejor un vuelo tan largo que puede ser incómodo sin dormir plenamente, pues me dio la ventaja de llegar a los destinos y estar en la dinámica luego, luego. Pues yo te sigo en tus redes sociales, estaba viendo todo lo que publicabas, la comida y eso, vi que como en un puesto de tacos, ¿o qué dijiste Bueno, algo? allá son principalmente lo que más comíamos Sí, así en la calle, o lo más práctico son los chaguarmas, que son como una especie de gyros, ok. que es como una tortilla pan, como pan pita, Ajá, como la un pita, sí. poquito similar, y le ponen ya sea res, pollo o cordero. Allá el puerco no No lo comen, comen. ¿verdad? Ajá. Entonces, a mí me gustan, así que no le batallamos. Fíjate que este país y en esta cobertura fue de lo que menos batallamos en cuanto a la comida, porque yo creo que se prepararon como destino para poder ofrecer muchas opciones a la comunidad internacional. Cuando sales, pues obviamente intentas a ir a probar algo de la comida típica, que sí la Sí, probamos, pero por más que esté buena cuando pruebas una comida de otro lado, pues no te la puedes llevar días consecutivos comiendo sí. lo de ese país. Necesitas de repente ciertos sazones o comida a la que estás acostumbrado Ujú, inclusive para que no te caiga mal, porque de repente a tu organismo le metes una comida sí, diferente y si te llega a caer mal, por ejemplo, nosotros vamos trabajando, imagínate lo que puede sí. implicar el que te enfermes y estar 2 o 3 días fuera o con malestar estomacal. Afortunadamente no he tenido eso. Por lo mismo, porque tratamos de buscar las opciones que de repente se pudieran acomodar más a lo que estamos acostumbrados, aunque sí eventualmente por experiencia y por trabajo que generalmente me piden algunos videos de la gastronomía Sí. siempre local, sí llegamos a probar siempre las comidas de los países a donde vamos. Y está buena la comida ya, sí, Sí, sí. lo único, bueno, a mí sí me Sí, gusta. Hay gente que no porque se le hace muy condimentada, es como condimentos fuertes, sí. como especias un poquito más fuertes de sabor, como más intensidad, pero a mí sí me gusta. Obviamente de repente comíamos una comida más tradicional de allá y de repente 2, 3 días nos íbamos más por comida que estábamos más Sí. familiarizados. Allá había todas las cadenas internacionales que te puedas imaginar, todas, entonces tenías a la McDonald's y todo sí, los eso. McDonald's, Subway, Domino's, o sea, ¿Y saben todo. igual?
Sí, Sí, sí sí, saben o sea, igual. muy similar. Ahí sí, me ha tocado algunos países, por ejemplo, una vez comí en Venezuela un Wendy's de las Sí, hamburguesas sí, sí. y sabía, la verdad, horrible, Nada que horrible, ver. o sea, nada que ver. Fue la única vez que nos sorprendió el cambio tan drástico porque generalmente Sí, esas cadenas suelen tratar de que tenga un sabor muy similar en sí, cualquier sí. lugar donde lo comas. Entonces, ese detalle y un punto importante en la comida es que como íbamos a una cobertura de un mundial, tanto el país como FIFA habilitaron espacios para la prensa. Había 2 centros de medios muy grandes y en cada uno tenían un comedor internacional con buffet que te permitía tener como comidas u opciones de las diferentes regiones del mundo. Ujú. Y era muy práctico, porque por ejemplo nosotros iniciábamos la jornada, íbamos a comer al buffet, en este caso del centro de medios, y siempre te tenían unas 4 opciones de sopa, unas 5 opciones de ensalada, Sí. muchos guisados y como con diferentes tipos de preparaciones para que si llegaba alguien de África, más o menos tuviera opciones similares, alguien de continente americano o Sí. alguien de Asia, que pudiera tener sus opciones variadas. Entonces, desayunábamos, comíamos tipo ahí, nos íbamos a trabajar a la calle. Regresábamos al centro de medios porque ahí además te dotaban de muy buen internet y nosotros que hacemos principalmente videos, era una muy buena opción para mandar el material, en este caso a la empresa, y ahí aprovechábamos para comer, cenar. Entonces, con Sí. 2 comidas fuertes en el día teníamos, entonces nuestra dinámica se acomodaba muy bien para comer ahí. Y esporádicamente, cuando ya de plano nos agarraba una jornada muy larga en la calle, pues comíamos algo ya de gastronomía urbana. Un tema que me llamó mucho la atención era el alcohol. Allá, ¿cómo estuvo esa situación? Sí, llamó mucho la atención ese punto. Muchos creen que no existe el alcohol y en realidad sí hay alcohol. Okey. La única diferencia es que quien puede vender alcohol es fuera del mundial. Ujú. Quien puede vender alcohol son restaurantes, hoteles, lugares que van enfocados al turismo o lugares que justifican el hecho de que atienden a una comunidad más internacional. Entonces tienen un permiso permanente que les otorga el gobierno. Entonces sí hay lugares. La diferencia es que no lo encuentras en tiendas, supermercados, con la facilidad como aquí en México que vas Sí, al a Oxxo o lo cualquier sí. abarrotes o supermercados y lo puedes comprar. Entonces sale más caro tomar. Es como si aquí cada que tomaras tienes que ir a fuerzas a un bar o restaurante, pues Ujú. evidentemente cada Sí, cerveza cambia mucho. Con una cerveza en un bar o un restaurante, te compras fácilmente un 6 en el sí, Oxxo pues, en el o en la Oxxo. tienda. Entonces ahí es donde a lo mejor hay esa distinción. Y para el mundial se pusieron varios fan fest, Ujú. varias zonas en donde todos aquellos que iban al mundial podían tener el acceso libre y ya ahí sí podías comprar también con alcohol. En los estadios podías comprar cerveza, pero era la cero alcohol. Oh, cero Entonces el alcohol. sabor, la Sí, verdad, el sabor, el olor, el color, todo es igual, nomás no tiene el alcohol. sí. Entonces de repente, por ejemplo, a mí sí me gusta ir a estadios y comprarme una cervecita, Sí, sí, la sí. verdad. Pero la podías comprar y bueno, ahí como sea, Mínimo para era darle como la un placebo, finta, ¿no? Como sí, sí, decir, así nomás. como más o menos para esa dinámica si estás muy acostumbrado. Sí, Claro que también, la verdad, ya estando allá, podías disfrutar de un partido y en ese lapso no sí, estar tomando. Si ya después querías seguir antes o después del juego, pues podías perfectamente encontrar el alcohol, aunque sí resultaba un poco más caro. sí, Porque pues si ya hiciste el esfuerzo de pagar un viaje, comprar boletos para los juegos, que es caro, y luego además estar consumiendo alcohol en solamente restaurantes, comercios o los fanfest, pues sí te salía algo más caro. sí. Entonces, por eso a lo mejor no hubo tanto disturbio. Yo creo que fue una de las razones principales, el hecho de que no hubiera tanta facilidad para el alcohol como en otros países, en donde sí, pues es barato ir a la Sí, tienda todo el y mundo. comprar mucha cerveza y pues entonces ahí sí va subiendo mucho el consumo. ¿Cómo nos portamos todos los mexicanos allá? Bien, en términos Sí, generales, creo que en términos generales mexicanos y de sí, cualquier otra nacionalidad no hubo tantos incidentes, okey. que era lo que al principio se pensó, porque decían muchos, bueno, con tanta aglomeración de gente, eventualmente va a haber muchos disturbios, Sí, y más si allá son tan estrictos, se les va a ir saliendo de control. Pero creo que hubo ahí varias situaciones. Una, no comprobado como tal, porque alguien públicamente, una autoridad allá no te lo va a aceptar, pero yo digo que sí les dieron la instrucción allá a todos de que bajaran un poco la guardia ujú, y que no fueran estrictos, porque la verdad es que allá te topabas a los policías y eran amables todos, sí, les preguntabas una dirección, les preguntabas por alguna situación. Es más, cuando
De repente podía llegar a alguna que te cruzas una calle que no es, no iban contigo y te arrestaban, nada, o sea, simplemente te decían, hey, por aquí no es por allá, o sea, el trato de los oficiales y las autoridades, yo creo que sí hubo una orden como para que se suavizara. Sí. Dos, lo del alcohol. Evidentemente, al no haber tanta facilidad y tanto consumo, pues sí baja ahí definitivamente la cuestión del comportamiento. Y pues tres, a lo mejor ese miedito inicial, Sí. muchos ya iban con el chip de pues, nos vamos a portar bien, porque allá sí son muy Sí. estrictos con las leyes. Entonces creo que el que iba al mundial ya de cierta manera estaba mentalizado a que Ah, va a una fiesta de mundial tranquilo, sí. y no voy a ir a pelearme o algo como algunos países de repente, a lo mejor en otras competencias, sí van con esa idea Sí. de contra todo aquel que vaya contra nuestro equipo porque son los enemigos. A lo mejor esa mentalidad yo creo que ahí sí pues se eliminó un poquito con todo lo que se Sí. decía sobre el destino. Y te tocó ver mucha gente como Facundo, vi que lo entrevistaste. ¿Quién Ah, sí, andaba allá por te los topabas. allá? Lo que pasa es que como es un país pequeño Sí. y de cierta manera la zona entre los centros que hicieron para los medios, las zonas donde estaban los estudios de los diferentes televisoras principalmente, la zona de los estadios, era muy fácil encontrarte, digamos, a las personalidades, entre comillas, pues Sí. famosas de la televisión principalmente mexicana o latinoamericana. Era muy común encontrarnos, ir en el metro platicando con alguien o te encontrabas en el comedor a alguna otra persona. Entonces tenías mucho más facilidad de platicar con estas personalidades que estando en mismo México. Porque en México, pues, cada uno, por ejemplo, no sé, por decirte algo, y los de ESPN, Ujú. José Ramón Fernández, David Faitelson, todos ellos, pues tienen su zona en donde van a ESPN y no es como que tú puedes llegar y entrar. Obviamente hay una seguridad, etcétera. Y aquí, pues ellos para desplazarse a los diferentes puntos eran los mismos que uno utilizaba. Entonces sí, era muy fácil de repente irte los topando y ya en eso abordarlos y platicar con ellos, identificarte. Y la verdad es que todos con los que nos topamos fueron muy accesibles. Con varios pudimos platicar un buen tiempo, algunos entrevistarlos, algunos por cuestión de logística solamente una fotografía. Sí. Entonces sí, la verdad es que muchas personalidades del ámbito deportivo de la televisión que nos pudimos encontrar allá y hacer productos para los medios digitales para los que trabajo yo. Hasta te entrevistaron allá, ¿verdad? Los Sí, noticieros, también sí, que eso andabas. sí, de cierta manera me sorprendió, porque como estábamos en el centro de medios, Sí. era muy común que diferentes periodistas o diferentes medios buscaran opiniones de prensa de los equipos con los que ellos les interesaba. Por decirte un ejemplo, si un equipo de algún país asiático se iba a enfrentar a uno de continente americano, entonces a lo mejor al periodista de esa zona del mundo le piden reacciones Sí. de gente allegada a esta otra zona. Por ejemplo, no sé, si iba a enfrentarse a Argentina, pues ellos buscaban periodistas latinoamericanos que más o menos pues pudiéramos hablar inglés para hacer alguna Sí, que entrevista. Oye, andabas en me inglés. preguntaban, ¿qué piensas del Sí. partido? ¿Cómo crees que le va a ir? ¿Qué piensas de este equipo? Yo siempre les aclaraba, oye, yo no soy experto en periodismo deportivo. Sí. Me gusta el deporte, pero yo soy más un periodista de nota general. ¿Sí está bien? Y no, ellos me decían, sí, sí, sí. Entonces me entrevistaron yo creo como unas 7 veces. Sí, vi que andabas publicando y todo. Dije, órale, anda ahí ya de Sí, era rockstar. como llamativo eso. Ya me preguntaban siempre como de pronósticos, ¿cómo crees que le va a ir y a esta tal cual selección? Y otros también de Qatar o de la zona de Medio Oriente, sobre todo sobre la percepción que teníamos de esa parte del mundo. O sea, Sí. me preguntan, oye, ¿qué piensas? ¿Qué se decía? Ahora que estás acá, ¿cómo ves esto? También hubo varias entrevistas en ese sentido. ¿Y cómo es ese lugar? O sea, si es un lugar bonito, ¿cómo lo Sí, viste? O sea, que te sí, en quedas. términos de Ah, infraestructura sí, sí. es impresionante. Sí. O sea, nosotros que estamos más familiarizados con la frontera y tenemos oportunidad de comparar, si tú vas de México a Estados Unidos, San Diego, notas una Sí, diferencia. notas Así la dices, wow, o diferencia. sea, aquí es el primer mundo. Lo ves en las carreteras, los puentes, los Sí. edificios. También hay muchas problemáticas, también hay situación de indigencia o personas sin hogar, también hay pobreza, hay contrastes, hay problemáticas también, pero sí notas en términos de infraestructura el cambio Sí. entre, por ejemplo, Tijuana y San Diego. Allá la verdad es que, digamos, es como un San Diego tercera potencia, o sea, Órale. aún así que tenemos ese punto de comparación y notamos cuando cruzamos a San Diego, cuando llegas allá, que ya traemos ese comparativo, sí te das cuenta que todavía es mucho mayor su infraestructura.
sobre todo porque es un país, entre comillas, relativamente nuevo, Ujú. con tanto nivel de riqueza. Entonces, a raíz de que les dieron la sede, le invirtieron mucho, hicieron metro impresionante, hicieron o reforzaron los aeropuertos que tienen, los estadios ni se diga, Sí hicieron estaban impresionantes 8 los estadios estadios. que no le piden nada Sí. a los de cualquier parte del mundo. Órale. Ya tenían uno, lo remodelaron e hicieron 7 más. Sí. Y además, pues obviamente todo lo que tiene que ver con los edificios. Allá lo impresionante es que no son sencillos como rascacielos nada más derechitos. Todos tienen un diseño. Pero estamos hablando que diseños en edificios enormes. Sí. Que dices, ¿cómo pudieron hacer eso? O sea, le comentaba a mi productor Guillermo Medina, yo creo que aquí está prohibido hacer algo sencillo. O sea, todo tiene Todo que tiene ser que ser espectacular. así, sí. Como que sí quieren también dar Buena esa imagen, impresión. la impresión. Y ellos, con lo que platiqué, hay algunos locales como que sienten que Qatar le quiere competir a Dubái. Y Mm, Dubái tiene esa espectacularidad. sí. Y como que quieren de cierta manera decirle, vamos a competir a ellos, somos el nuevo Dubái. Como que va por ahí un poquito, porque en términos de imagen como que quieren tratar de captar ese mercado. Sí. ¿Regresaras? ¿Fueras a Qatar Sí, nomás claro. así de turista? O sea, Sí, 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 sí te sí. gustaría En regresar. este caso, pues fui a trabajar y Sí. evidentemente terminas conociendo muchos lugares, pero sí, sí creo que es un lugar que recomendaría en términos de infraestructura, en términos de seguridad. Es un país muy seguro, te sientes a cualquier hora del día muy seguro en donde estés. Tiene la cuestión de ser un país muy internacional. Fácilmente, si más o menos hablas el inglés, puedes comunicarte con Sí. quien sea. De hecho, la mayor parte de la nomenclatura o de cualquier letrero siempre está en el idioma árabe y en el idioma inglés. Entonces también esa parte es fácil. Lo único es, pues tienes que tener una mente abierta. Hay muchas personas que estuvieron en desacuerdo con la designación del mundial y con su forma de ver las cosas y todavía culturalmente y legalmente cómo están muy retrasados en muchos temas. Si obviamente no va de acuerdo a tu filosofía y tu forma de pensar, como en muchas cosas yo estoy en desacuerdo, pues a lo mejor no vas a querer ir a ese destino. Pero si vas con la idea un poquito y la mente más abierta de finalmente conocer cualquier parte del mundo y dejas de lado un poquito esas situaciones, pues sí es un lugar muy interesante. ¿Hubo algo que te llamó la atención así de la cultura de ellos que dijiste, órale, o sea, no me lo imaginaba, no sé, que te Bueno, impresionó verlo? digamos, de lo que menos me gustó y que Sí, más me ajá, llamó la sí. atención es que pues no toleran una preferencia, o bueno, más bien una elección sexual Ujú. distinta a la heterosexual. Eso sí, yo creo que es lo que... Era muy notorio esa discriminación, o sea, sí lo... Sí, hay personas que, o sea, vi muy pocas parejas, en este caso distinto a lo heterosexual, o Ujú. parejas homosexuales. Pero también culturalmente hay algunas naciones, fíjate, de Medio Oriente que entre hombres o mujeres se suelen agarrar la mano. Me explicaban Sí, allá. Entonces también hay muchas personas que tú puedes creer que son pareja y a lo mejor son familiares nada más. A pesar de que acá en continente americano es más común ver de repente mamá e hija agarradas de la mano o hermanas, pero entre hombres es muy difícil ver un papá, ya mayores me ujú, refiero, o entre papá con niños, pero es muy difícil ver a dos hermanos caminar agarrados de la mano. Entonces me explicaban, no todas son parejas, en este caso homosexuales, pero sí culturalmente es mal visto y además legalmente también. Entonces, en ese sentido, sí van muy retrasados con finalmente la ideología. Podrán decirme muchos, bueno, es que son sus formas de pensar y se tienen que respetar. Bueno, eso no quiere decir que sea correcto. ujú, Los derechos humanos deben ser iguales para todos. sí. Y cuando digo eso es que cualquier persona, yo creo así, que cualquier persona debe tener los mismos derechos, independientemente de si tienen, en este caso, una orientación Sexual sexual tal o diferente. cual, o si Ujú. tienen una creencia religiosa tal o cual, o a lo mejor algún pensamiento político tal o cual, todos partimos de tener los mismos derechos y Sí. obligaciones, obviamente. Y los partidos, a ver, ya metiéndonos un poquito más, ¿cómo estuvo la energía? Pues la verdad, en lo deportivo, Sí, no lo digo yo nada más, sí fue calificado por muchos de los colegas, en este caso, que se dedican 100% a ello, incluso muchos aficionados. Creo que en lo deportivo fue muy bueno. O sea, sí, ya veíamos muchos duelos muy parejos, como en todo, pues había unos partidos que sí. pasaban desapercibidos o que eran muy malos, pero sí hubo como buenos enfrentamientos. Creo que en lo deportivo dejó un muy buen sabor de boca, en los que nos gusta el fútbol.
Sí, a mí sí hubo varios que me gustaron. Ya de los que pude entrar directamente, pues la final, Sí, evidentemente, estuviste en la pude estar en final, la final ¿verdad? y ¿Cómo estuvo eso, eso, sí, la imagínate la energía? emoción que fue Sí, verlo en la televisión, estar ahí, la verdad, es a mí que he ido a muchos partidos, siempre cuando vamos a un destino, ya sea laboral o en lo familiar, siempre veo qué equipo juega ahí y ver si hay un partido porque me gusta. Y ha sí. sido la mejor experiencia deportiva, definitivamente. No, fue un partido súper La emocionante. energía, ¿cómo se sentía? Chingón, acá Ahí en el súper bien. estadio, yo creo que el 80% le iba a Argentina. Sí, No que fueran todos argentinos, sino que no, o sea, sí había una cantidad importante de argentinos, pero muchos que eran de diferentes, como yo, países que al sí. final le íbamos a Argentina. En mi caso, por la cuestión latinoamericana, la verdad es que sí le iba ya a Argentina en la final. Y además creo que la mayoría queríamos ver a un Messi campeón. ¿Qué tal es verlo en vivo al Y famoso Messi? no, pues Sí, increíble. ¿verdad? Fíjate, lo vi en el México-Argentina. Sí, Y yo, con todos los que platicaba mexicanos, obviamente salíamos con un mal sabor de boca porque México perdió. Pero quieras o no, todos, pero vimos anotar a claro, Messi. sí, Aunque sí. fuera México, como que salimos con un saborcito Fue Messi. y perdió México, pero así como así en secreto, pero vimos anotar a Messi. O sea, ya nos llevamos como un buen recuerdo. Sí, Y además que fue muy buen gol, ¿no? El que nos anotó, sí, lamentablemente. Pero por esa parte, pues verlo al final es uno de los mejores jugadores en la historia. Entonces siempre va a ser interesante, ¿no? Y pues obviamente en la final. Y además que en este mundial yo sí vi un Messi diferente. sí. La percepción que puedes llegar a tener cuando ves un partido en la tele a cuando lo ves en vivo puede ser distinta. Me pasó, por ejemplo, cuando hace unos años fui a España, Ujú. fui con mi esposa y visitamos la ciudad de Barcelona y de Madrid. Entonces le dije, oye, había partidos coincidentemente cuando estaba del Barcelona y del Real Madrid. Dije, quiero ir a verlos. Entonces me tocó ver a Messi y me tocó ver a Cristiano. Oh, Y en ese solo. Sí, tiempo yo siempre he sido más fan del Barcelona, por Rafa Márquez y desde ese sí, tiempo como que me hice aficionado al Barcelona. Y entonces yo llevaba una mejor expectativa a Messi que Cristiano en ese sí. tiempo. Pero ya cuando los vi en la cancha, Messi es de los que la mayor parte del juego está estático. O sea, no tiene mucho sacrificio, o por lo menos en esos tiempos que yo lo vi, era parado. Y ya cuando le llegaba la bola, pues tiene una habilidad única para llevarse y encarar y irse quitando jugadores. Entonces, esa habilidad es lo que evidentemente lo hace estar por encima de cualquiera, porque no todos pueden hacer eso. Pero no lo vi mucho sacrificio. En cambio, cuando vi a Cristiano en vivo, yo me identifico más con ese tipo de jugadores, Ujú. los que son aguerridos, los que le echan ganas. Y Cristiano en ese tiempo tenía mucho sacrificio en defensa, en mentalidad, en todo. Entonces, como que cuando los vi, me dejó una mejor impresión Sí, Cristiano. Pero en este mundial que pude ver ahí a Messi, la verdad es que le salió ese liderazgo y esa personalidad que yo creo que todos los que somos fans o no fans estábamos buscando que Messi tuviera. ujú. Yo atribuyo un poquito también, le llega con la madurez mental, porque lo vi echándole ganas, lo vi lidereando el equipo. Hay muchas personas que ya a esa edad llegan como cansadas y él lo veía conectado. O sea, perdía una bola, iba a buscarla, hablaba con los jugadores, todos esos detallitos que no Sí, ves porque a veces la toma nada más va con el balón. La verdad es que sí me impresionó esa parte y por ese detalle sí quería como que se lo merece. O sea, la verdad es que le echó muchas ganas. Independientemente de la polémica que decían, le dieron muchos penales y lo sí, que tú quieras, la verdad es que sí se lo merecía. Argentina le echaba unas ganas. O sea, andaban ahora sí como decimos, como perros, andaban en la cancha. sí. De hecho, en la misma final, yo creo que por más lazos de tiempo jugaron mejor que Francia. Francia tenía el regreso y obviamente la estrella Mbappé que se queda ya creo en la batuta, Sí. yo creo en los próximos años de la gran estrella mundial, pero aún así creo que sí terminaba mereciéndolo Argentina cada uno de los partidos. Y luego lo que pasó, eso famoso al final del partido, que llegó el vato el South Bay, ¿sí viste esa nota? Bueno, la Que verdad yo no lo percibí estando sí, ahí en el momento porque yo me quedé hasta cuando termina la premiación, sí, hasta que festejan un poco dando la vuelta en la copa, todos esos momentos, y yo ya de ahí salí porque tenía que hacer también transmisión y hacer algunos productos con la gente que iba saliendo.
esas imágenes y fotos, en este caso de South Bay, creo que ya fueron como un poquito ya después, ya que Como que ya había se bajado, ya que calmó. estaban más sentados ahí los jugadores todavía en la Sí. cancha con sus familias. Y además desde la grada, pues es difícil identificar Sí, sí. exactamente a cada persona. Yo ahí sí te soy sincero, en el momento ni lo vi. Pero sí me pareció como Sí, yo vi los desagradable la videos, actitud que sí, tuvo, ¿no? Ahí. claro. Hasta mordió la medalla, ¿no viste Y que se no lo soy puso en tan fan, la verdad, la niega de de él? ese personaje. Digamos que es un personaje, ¿no? Es un personaje, Que ha sí. tenido mucho éxito en lo empresarial y en este caso en la gastronomía, pero no soy muy fan. Nada, ni yo. Si alguien me invitara a su restaurante, pues claro, voy, pero Sí. sinceramente uno elige en qué gastar su recurso y a mí yo Mejor creo, voy y me como unos tacos, ¿no? obviamente mi ingreso, pues pudiera darme ese lujo, no lo voy a Sí. hacer, pero aún así si mi ingreso fuera mayor y pudiera ir tranquilamente a consumir en su restaurante, yo creo que de todos modos como que no lo haría, ¿no? Sí. Cada quien elige, no critico, cada quien elige en qué quiere gastar. Por ejemplo, yo sí gasto para ir a ver un juego deportivo. Sí. Hay gente que prefiere gastar en conciertos, hay O en gente comida, en no sé, restaurantes. ajá, en diferentes experiencias. Y en mi caso, digamos que no es una que, como que no me identifico con ese Sí. personaje, no me llama la atención. Pero si viste los videos y todo Sí, eso, sí, las sí, y estuvo fotos. todo el mundial Sí, ahí. o De hecho, estuvo, sí. muchas personalidades fueron y muchas personas iban y consumían en el restaurante. Entonces, conocidos que estaban allá, de repente me los topaba. Y, ay, fui y me mostraban sus fotos. Sí. Y entiendo la parte de tener tu videíto o él cortándote y dándote el bocado ahí. O sea, Sí. entiendo esa parte. Por lo mismo no la critico, porque yo soy de la idea de que cada quien tiene sus propios Sí. gustos y no es criticarlo, simplemente lo menciono que en mi caso no es algo que me atrae y dudo que lo haría. A excepción si alguien un día me dice, oye, te invito, Vamos a bueno, comer pues vamos, ahí. ¿por qué Sí, no? pues sí, a comer ¿No? ahí la carne con oro, la baña en Claro, oro, y claro, no sé qué. sí. ¿Y qué más? A ver, ¿cómo estuvo ya todos los, qué más me cuentas del Pues mundial? cosas que me hayan llamado la atención, Sí, además de la infraestructura, eh, pues también nos dedicamos a hacer reportajes sí, sociales. La cuestión de los trabajadores fue algo de los videos que a lo mejor más llamaron la atención de lo que hicimos, porque a pesar de que no hay tantas, los contrastes no son tan visibles en las ciudades, por ejemplo, aquí en San Diego o en ciudades de Estados Unidos, lo comparo mucho por el nivel a lo mejor de riqueza que puede haber entre países. sí, Obviamente en México o en países latinoamericanos lo sabemos que existe, pero si tú vas a San Diego, por más que estés en downtown, en el centro, ves ahí los contrastes de ujú, repente de gente pues que no tiene un hogar o ves ese tipo de situaciones. Allá es muy complicado verlo propiamente en las ciudades. Ahí lo que han hecho es que todos estos tipos de situaciones es más hacia las orillas, entonces tienes que ir a trabajar los productos allá y ahí sí te das cuenta, el hacinamiento que hay sí, le llaman labor camps, que son como edificios en donde las empresas, para poderles dar empleo a los extranjeros, les tienen que o dar un dinero para su vivienda o dotarles de la vivienda. Y lo que han hecho es que viven en cuartos en un hacinamiento importante, con muchas situaciones de falta de higiene, donde se nota órale, más la pobreza. Algunas personas decían, es que la pobreza no está peleada con la higiene, entiendo esa sí, parte. También ahí sí creo que influye de repente ciertas nacionalidades que están más acostumbradas de repente a un nivel de limpieza diferente, ¿eh? Eso lo he podido percibir en diferentes países en los que he estado. Entonces, es algo de lo que más llamó la atención. De situaciones ya así como cotidianas, no hay perros callejeros. neta, no te tocó ver ningún perro, nada, sí, Ningún perro callejero, no callejero, no vimos en, bueno, estuve 33 días fuera, digamos que allá estuve unos 30 días. sí, No vi ningún perro, o sea, ni callejero, ni alguien que estuviera paseándolo. sí, Es complicado, me explicaban ya preguntándome, ¿se decían debe a algo que eso? se tenga perros porque como las temperaturas son tan altas, Ah, también de repente es difícil poderlos tener afuera. sí, Entonces, conservarlos como mascota es complicado, no se adapta como otros animales a esos climas tan extremos. Y o lo tienes que tener en interior. sí, Algunos sí los tienen en interior, me explicaban. Pero además, allá tanto culturalmente es mucho más aceptado el gato. okey, Entonces, gatos había muchos en la calle. De hecho, tiene un sentido religioso y cultural. el gato, Ajá, y muchos me ujú, decían, oye, ¿por qué si es tan venerado y religiosamente y culturalmente bien visto el gato, por qué están tantos en la calle? Bueno,
Yo lo atribuyo un poquito a que culturalmente, por ejemplo, acá es más común el perro. Ujú. Y por lo tanto hay más perros en hogares Qué y también más gato. perros en las calles. Entonces lo mismo pasa allá. Allá es más común ver más gatos tanto en las casas o personas que los tienen como también en las calles porque hay una comunidad más grande de esos animales. Entonces veías mucho gato callejero Sí. o mucho gato en comercios o en las casas y no veías perros. Es algo Y que se me veían llamaba la bien, tan atención. siquiera, se veían limpios los gatos, o estaban acá. De todo. De O todo te sea, tocaba ver. si Sí, los tienes en hogares y todo, pues generalmente sí. están bien cuidados, etcétera. Pero hay muchos también maltratados, etcétera. Depende en la zona en la que estabas. Si ibas en una zona como de muchos restaurantes y todo, se veía que estaban mejor Bien, bien alimentados nice el porque la gato, misma sí. gente o los de los comercios suelen darles ahí comida. Pero de repente, si te ibas a las afueras y todo, sí había gatos ya en un estado más de desnutrición, Sí. etcétera. Algo que vi, uno de los clips que subiste y me llamó la atención era el de seguridad, que cámaras las dejaban afuera, nomás las dejaban así tapadas y vámonos, ¿no? Las Sí, la cámaras. cuestión de la seguridad sí es algo que te llama la atención. Sí. O sea, sí es algo que los distingue. De los países que he podido tener oportunidad de ir a trabajar o estar como turista, ha sido el más seguro que hasta el momento Y si te yo he sentías estado. seguro y Sí, todo. por ejemplo, las jornadas laborales eran muy tarde porque, por ejemplo, cuando era la primera ronda, pues había varios juegos por día. Y el último era de 10 a 12, tiempo local, 10 de la Ujú. noche a medianoche, para terminar el juego. Entonces imagínate que termina a la medianoche, si es que no se extendió el Sí. partido. Y además, pues había que hacer entrevistas o alguna transmisión después del juego, etcétera. Entonces a veces nos daba la 1, 1:30 o 2 ir al centro de medios a mandar el material para que cuando despertaran acá los compañeros que iban a editar ya tuvieran todo listo. Entonces a veces nos íbamos 3:30 y a veces si todavía queríamos cenar algo, a ver qué encontrábamos por ahí, alguna tiendita o algo, terminábamos llegando al hotel a veces 4:30. De la mañana. Ajá, entonces andar caminando con equipo de cámaras, celulares, todo eso, nunca tuvimos una preocupación. O sea, podíamos ir o caminando o en transporte y realmente no había una preocupación. Y ese video que me mencionas fue porque me llamó la atención ya después de estar varios días Sí. que veía, como había muchos medios locales o internacionales, pues que armaban como sus sets Ujú. urbanos, me imagino yo que les daban un permiso especial en donde tenían sus cámaras. Entonces imagínate como este estudio, Sí. estarlo montando, quitando cada vez que llegas, cada vez que te vas, Ujú. y era una competencia de 29 días, pues me imagino ya les daban el permiso para poder Y en la dejar. calle, Y ¿no? entonces dejaban sus cámaras, sets Sí. completos, con los camiones así de Sí. esos como de televisoras, pero te estoy hablando que eran muchos medios y en muchas partes veías así los sets donde nada más les ponían una lona ahí para cubrir un poco de las inclemencias del tiempo o lo que sea. Pero ibas caminando 3 de la mañana, 4 y veías donde sea cámaras, equipos caros, pues Sí. No te que tocó ver pues, en cualquier crímenes, lado, nada. ¿quién va a dejar un Aquí en equipo caro en la Tijuana. calle, no? Sí, lo dejas aquí en la Reu y te No, la en cualquier vuelan. lado, Sí, yo en creo. Yo cualquier creo lado. que hasta en Estados Unidos, o Sí, sea, sí. ese tipo de situaciones, yo Sí. la verdad, nada más la he visto allá. Y Sí. notabas, pues, bueno, decías, a lo mejor hay un equipo de seguridad, un velador, nada. Nada, así O sea, nomás. dejaban ahí y tienen eso sí, muchas cámaras de seguridad, mucha tecnología en cualquier parte. Entonces, lo que ellos tienen la confianza es que dicen son muy estrictos en su impartición de justicia. Ujú. Entonces, la mayoría de la gente sabe que si robas y te Eh, cachan, pues es años de cárcel, inclusive ya en cuestiones de reiterativas o en cuestiones muy graves, tienen hasta daños corporales, latigazos sí, y sí. cuestiones de penas ya muy fuertes. Entonces, yo creo que hay mucho respeto. Cuando tienes un nivel de impartición de justicia tan estricto, pues evidentemente hace que bajes los delitos. Por ejemplo, creo que la tasa de homicidios es de las más bajas en el mundo, si no es que la más Ah, baja, porque leí algunos datos que era impreciso, pero realmente algunos decían que era el más, pero otros estaba por ahí muy similar. O sea, sí está, me imagino, en el top 10 de los más seguros, pues. ¿crees que México pueda llegar a eso? No, 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 está difícil. jamás, jamás. Jamás, No, ¿verdad? no, no. O sea, cualquier país, en este caso latinoamericano, tenemos muchas problemáticas y México, pues no se diga. O sea, obviamente con el narcotráfico Sí, no, no se y puede. la pugna que hay por ese mismo negocio y Sí. el narcomenudeo, pues somos de los países con mayor tasa de homicidios donde no hay conflictos Sí. bélicos. Entonces, no, imposible. O sea, no lo veo ni cercano.
¿Y qué tan caro es estar allá? O sea, ¿cuánto gastabas o eso al día más o menos? Sí, es caro dependiendo de con qué lo compares. Ujú. En nuestro caso, estábamos un poquito familiarizados con esos costos por la cercanía con Estados Unidos. San Diego es una de las ciudades más Sí, caras de Estados sí. Unidos y por lo tanto ya tienes una noción. Por ejemplo, ir a un estadio como el Petco de los Padres. Te compras una cerveza, un hot dog, más o menos tienen los $10. costos Sí. similares. Te estoy hablando de unos $12 Sí, por cerveza, más o menos. 15 tal vez si es alguna medida más, un poquito más grande o alguna cerveza especial artesanal o algo por el estilo. Y entonces para alguien me puede decir 12 a $15 una cerveza, pues me va a decir es carísimo. Pero pues tú ya Porque vas a un sabes estadio, sí, a un estadio aquí en México y no te sale en eso. sí. Entonces, como que para algunas personas sí puede resultar caro, pero en nuestro caso, como ya teníamos una especie de comparación, son situaciones muy similares en cuanto a los costos. Entonces sí es caro, pero dentro de un rango de algunos países o ciudades que ya existen en el mundo con ese nivel de infraestructura, de modernidad. O sea, va un poco acorde a todo eso, pues. ¿Te gustaría ir de nuevo al mundial? Si fueras de nuevo. Sí, no, la Y más experiencia si de es. un mundial fue muy buena. Sí, No, claro, en lo profesional fue excelente. O sea, en lo profesional y personal. sí. Personal porque soy un gran aficionado a los deportes y al fútbol. Entonces, vivir un mundial de principio a fin, de poder estar disfrutando los partidos, todo eso, y que además me paguen, entonces en Sí. esa parte una gran experiencia. Conocer una cultura, yo nunca había ido al Medio Oriente. Entonces la experiencia personal, excelente. En lo profesional tuvimos muy buenos resultados. Ujú. Entonces eso también nos deja una satisfacción. Yo soy de la idea que siempre debes buscar buenos resultados en tu oficio. Hay colegas que respeto su opinión, pero dicen, yo vengo a informar y ya si el producto pega o no pega, no, es como ajeno a mí. Sí. Yo no concuerdo con esa idea. Yo soy de la idea que tienes que tratar de que tu producto informativo tenga el mayor alcance posible. Ya sea por dos razones, porque hay un interés de la gente en él y por lo tanto tiene un mayor potencial de ser viral, si vamos a términos Sí. de internet. Y entonces ese por sí mismo hay que trabajarlo de la mejor manera, de acuerdo a tu estándar de ética y valores. Pero además, si es una información que tú crees que es importante darla a conocer, entonces tienes que buscar la forma de cómo hacerlo entretenido o en este caso interesante para la gente. Porque si tú crees que es importante, entonces debe tener un interés en la gente. ¿Cómo se lo vendes para que le interese a la mayor cantidad de gente posible? Entonces a mí en cualquiera de mis facetas siempre me gusta dar un buen resultado. Entonces, Sí. también lo obtuvimos, así que en lo profesional fue una buena experiencia y en lo personal también. Y en lo profesional, aunado a que yo la verdad nunca había hecho una cobertura de un evento deportivo, Y el laboralmente, mundial pues. ahora. Y entonces iba como con un cierto, sí vas como con un temor de Sí. cuando haces algo por primera vez. Sí había tenido una que otra cobertura de algo deportivo aquí en la región o en lo local, pero ya propiamente así como una cobertura enfocada o donde su principal enfoque es el deporte, no me había tocado y pues vas un poquito nerviosito porque sabes que hay muchos otros que se especializan en ello. Pero creo que fue un buen resultado también el no tener tanta experiencia o no estar enfocado 100% al deporte, porque le puedes imprimir tu sello desde el punto de vista social, de cuestiones culturales, Ujú. gastronómicas, de muchas cuestiones extra deporte que la gente también busca en este tipo de competencias y lo complementas con lo deportivo. Entonces, la verdad es que sí quedamos satisfechos con el Sí. trabajo que hicimos. De ambos lados quedaron Sí, satisfechos, sí, todo Sí, bien. la verdad es que, pues bueno, yo hago contenido para Sí, mis proyectos, que y es siempre en la aparte. noticia, y para José Ibarra. Ujú. En las dos tengo mis propias redes, y en este caso estas coberturas las hago para Badabun. Ujú. Y creo que hay pues, un buen resultado, o estamos contentos las dos partes, en ese sentido, porque al final, pues lo que se busca en este caso es cantidad y calidad. Entonces les ofrezco la cantidad que ellos necesitan para que rinda la inversión que hacen y además la calidad en cuanto al trabajo informativo que hago, pero con el resultado acompañado y eso creo que dio buenos dividendos. Sobre todo se observa en los primeros 10 días, que es la fase de grupos, Ujú. porque como ahí hay tanta información no te das abasto.
de repente ya empiezan a entrar las siguientes fases del torneo, los juegos empiezan a bajar, o sea, no hay tantos partidos y por lo tanto también la atención va disminuyendo. Eso sí notas bueno, fue la experiencia que me Sí. quedó laboralmente, que los primeros 10 días la atención en todos los productos está muy alta y creo que en esos 10 días básicamente se alcanza a obtener, si hablamos ya de recursos de monetización, lo que te salió de inversión y después va disminuyendo. Y donde notamos que hubo un pico importante otra vez fue en la final. Sí, Creo que pues esa al final final, generó sí. mucha expectativa antes, durante, porque el partido estuvo muy bueno, y después, porque al final creo que la gran mayoría quería que Messi ganara. Sí. Inclusive los que no, pues te generan también mucho comentario, mucha reacción por lo mismo, porque a lo mejor alguien va a decir, no, le regalaron penales, le regalaron el juego, Sí. se arma polémica, entonces al final creo que resultó ser un buen producto si hablamos de términos de redes sociales. ¿Y cómo le hiciste? Porque estabas trabajando, ¿tenías a tu equipo aquí también? O sea, trabajando en las noticias locales y todo eso. O sea, En mi proyecto realmente todavía no somos tantos, ok. entonces yo tengo un equipo de 5 personas. Entonces mi proyecto todavía, digamos que en términos generales, todavía es pequeño. Mucho del contenido se basa todavía en lo que yo hago. Me enfoco más a la cuestión de, digamos, temas un poquito más serios. Ujú. Tengo un compañero que me ayuda a hacer toda esta parte de color que se llama Ángel Maya, que él cubre principalmente fuentes como espectáculos, desde cine, desde parques temáticos, cuestión de cultura y espectáculos de diferentes formas artísticas, cuestiones de gastronomía. Esa parte él me suele trabajar más, entonces él se quedó trabajando normal esa labor. Tengo un compañero que me ayuda a editar ciertos videos. Ujú. No está de planta conmigo, sino que yo le voy mandando por video. Tengo una compañera que me ayuda con noticias del portal, que son notas escritas a través de boletines, transmisiones en vivo que hacen las instituciones y ella cacha la información. Sí. Entonces, siempre tengo activo, independientemente de donde esté yo, notas escritas en mi portal y que después pasamos a las redes. Tengo la parte de color, que aunque yo esté en otra parte, él se queda trabajando todos esos detalles, la atención a algún cliente que de repente yo pueda traer, que él también lo puede atender, y la cuestión de las ediciones, ya sea de él o mías en el destino en donde estoy. Que te Ujú. decía la ventaja de que Badabun también me permite hacer Sí. algunos productos para mí. Por ejemplo, vamos a suponer la final. Pues inmediatamente en cuanto termina el partido, yo hago una transmisión en vivo para Badabun, es mi prioridad. Sí. Pero ya acabando esa, a lo mejor si tengo el tiempo todavía, hago una para mi medio también. Entonces me permiten tienen esa flexibilidad. O si hay un video, pues desde ya le mando el material a mi editor y entonces él puede ir trabajando en él. Y tengo una persona que me ayuda ya más en lo administrativo, Ujú. que se encarga de todo lo que es la cuestión de cartas, permisos, redes sociales, Sí. correos, más de ese tipo de situaciones, los pagos, nómina, etcétera. Entonces, no es un equipo muy grande, pero eh, no separa lo que ya hacemos. Pues si yo estoy afuera, yo hago contenido desde allá. Si Sí. estoy acá en Tijuana o en la región de Baja California, sigo haciendo contenido aquí. Sé que te estás volviendo a integrar a tus actividades Sí, esta otra semana me volví a vez. integrar aquí al trabajo en Baja California porque llegando el Mundial, como fueron 33 días, Sí, pues la familia, sí quise todo. darme el tiempo en todo el año. No tuve como unas vacaciones como tal como de despegarme un poquito de todo el medio informativo Sí. y sí considero que por salud mental y todos debemos tomar vacaciones, para eso son. Entonces, a mí me encanta mi trabajo y como ahorita estoy todavía en una etapa de inicios de emprendimiento, digamos que este va a ser mi tercer año. Entonces, los 2 primeros años le eché ahí muchos kilos para consolidar el arranque, Sí. digamos. Entonces, sí, este año, ya después con mi esposa le digo, oye, como que me cayó el 20 que no había tomado vacaciones, entonces sí dije, regresando del mundial, Sí. me voy a desconectar totalmente, voy a estar unas 2 semanitas por lo menos dedicado a mi familia, hicimos muchas actividades, no salimos a otra ciudad, sino aquí mismo, y eso me permitió de cierta manera como recargar la pila y ya regresar esta semana ya a mis actividades de cobertura aquí. ¿Y ahorita qué proyectos traes o cuáles se vienen a ver? ¿Qué otro proyecto Muchísimo, interesante? no, mucho. En la parte de mi proyecto, evidentemente, Sí. seguir creciendo. Son todas las redes sociales que tratamos de manejar. Entonces, los productos desde el año pasado, todo implica un trabajo gradual. Ujú. Si tú a lo mejor estás enfocado nada más a Facebook y a YouTube,
de repente añadirle a tu dinámica otra red social es un rollo. A lo mejor aunque Sí. la gente diga, ay, pues nomás haz lo mismo y hazlo para todos. No, sí te implica trabajito. Sí, sí, o El hecho sea, de hacer un video para cierta red social y pasarlo a otra, tienes que cambiarle algunas características. Entonces lo que estamos tratando de hacer es que manejamos alguna cobertura de alguna noticia, algún video informativo y tratamos de estar en todas las redes sociales. sí. Entonces traemos ese reto de ir creciendo en todas. Te hablo de las 5 principales. Facebook es nuestra número 1. Ujú. De ahí está el Instagram. Está haciendo el TikTok también, porque como nuestra especialidad es más en video, creo que esas 3 redes Sí. sociales. Obviamente el YouTube, pero el YouTube, la verdad es que también apenas lo empecé a trabajar a raíz de que me independicé de medios tradicionales. Entonces el YouTube también ahí va poco a poco. Y el Twitter, la verdad es que a mí la que menos me gusta es el A mí Twitter. también no me gusta Twitter. Hay No, muchos que sí les gusta esa red sí, social. No soy ajeno a ella, o sea, de repente entro, sí. también monitoreo un poquito porque ahí hay muchos de los comunicadores, sobre todo los del centro del país, como que tienen mucho el Twitter, entonces sí te enteras de buena información, pero esa no favorece tanto el video. Sí. Entonces, a mí, mis principales, digamos, son las que tienen más tendencia hacia el video. Que Entonces es traemos el reto Facebook. de seguir creciendo en ellas. Sí. Este año tratar de incorporar algunos compañeros que veo que necesito, algunos elementos de programas de inversiones a corto o mediano plazo que ya tengo bien identificadas, que en la medida que haya ingreso y sobre todo el tiempo para poder ejecutarlas. Sí. Entonces confío muy bien en que este año nos va a ir bien en el proyecto de Siempre en la Noticia y de José Ibarra. Entonces eso la verdad es que creo que va a ser un buen 2023. ¿Qué me va a permitir ir creciendo? La medida que tenga el recurso y el tiempo. Sí. Creo que más es el tiempo, porque el recurso me he dado cuenta que en la medida que trabajas algo, sacas los dividendos. Pero, pues, esa oportunidad de hacer las coberturas con Badabun, en este caso, la mayoría de los productos fuertes van hacia esa empresa, pero tengo oportunidad de uno que otro producto echarlo para mis proyectos. Sí. Entonces, me permite en el corto plazo estar conociendo diferentes partes de México y del mundo. Entonces, la verdad es que esa también es una oportunidad que estoy disfrutando mucho. No sé si a lo mejor en un mediano plazo, por una u otra, a lo mejor ya no colaboremos con ellos, pues a lo mejor ya cambiaría mi esquema y ya le echo 100% los kilos a mi proyecto. Sí. Pero ahorita estoy un poquito dividiendo el tiempo entre esas colaboraciones y al mismo tiempo mi proyecto, porque no se detiene. Al final estoy disfrutando de todas estas experiencias, pero el proyecto continúa poco a poco y la idea es ir creciendo. Por eso te digo que este 2023 pinta muy bien. Y en cuanto a coberturas, la siguiente me voy en unos días a Sinaloa. ¿Vas a ir a Quieren que Sinaloa? vaya a hacer ahí algunos videos. De todo lo que pasó con lo Sí, del... de cierta Sí. manera vamos con, yo creo que ese sería el tema eje o el eje central. Sí. Siempre en cualquier cobertura hay como un eje central, pero De ahí también nos sale. dedicamos a tratar de agarrar diferentes tipos de Sí. videos. Por ejemplo, Qatar, el eje central, pues era el Ujú. Mundial de Fútbol. Aquí en Sinaloa, pues sí, el eje central es lo que sucedió ahora con Ovidio Guzmán y toda la situación, en este caso de crimen organizado que existe en ese Sí. estado de México, pero eventualmente trataremos de ir mostrando también lo positivo que da Sinaloa, diferentes, desde gastronomía, cultura, cuestiones a lo mejor curiosas del estado Sí. y evidentemente lo que tiene que ver con el crimen organizado. Así que vamos a ir a hacer esa cobertura ya en unos días, es la que sigue y de ahí todavía tenemos en mente varias, pero las vamos concretando en la medida que tenemos una, regresamos. Yo trato de pedirles a ellos que me den un tiempo siempre que regreso, Sí. que me den un tiempito. Esta surgió un poquito más rápido, Pues pues vas por la llegando, situación sí, todo lo que compleja que pasó. existe ahorita, ¿no? Sí. Pero generalmente voy a una cobertura. El año pasado tuve Sí. tres coberturas nada más, que fue la de Ucrania en la guerra, la del Salvador Ujú. y la de Qatar. Pero las 3 fueron largas en cuanto a tiempo. Entonces sí les pedía regresando, denme Unos chance días de unos 2, 3 descansar, meses ¿verdad? de ponerme, se los pido porque cuando regreso de algún destino generalmente traigo muchos guiones. Entonces necesito unas 2 o 3 semanas para terminar los guiones y que ya no tenga ese pendiente y además ponerme al corriente con mi proyecto, con mis clientes, Sí. etcétera. Entonces siempre les pido a lo mejor regresar y estar 1 o 2 meses en la región y luego ya a lo mejor otro tipo de cobertura. Entonces más o menos así le hemos hecho. Ahorita surgió más rápido porque afortunadamente en Qatar, a pesar de que fueron muchos días, casi todo el material se hizo en el momento. Ujú. O eran transmisiones en vivo o eran videos que no implicaban mucha edición.
que los mandábamos el material y que no tenían tanto tiempo de echarle tanta producción porque pues perdía vigencia. Sí, pues hay muchos noticieros de Ya pasando el todo. mundial Sí, era sí, sí. difícil que a alguien le interesara saber algo de Qatar, Sí. entonces sí hubo algunos videos que le llamamos verdes, que no necesariamente tienen que ver con el mundial, sino que pueden quedarse y todavía seguirse utilizando, pero la mayor parte del contenido sí era con vigencia. Sí. Entonces, regresando, no tuve guiones, esa fue una ventaja. Entonces vamos a ver ahora la que sigue, que es la de Culiacán. En esta vamos a ir nada más de 10 días a 2 semanas De 10 días a por 2 unos semanas. compromisos que yo tengo acá, Sí. entonces les dije, ¿sabes qué? Puedo nada más estos días. Y ¿Y ya entonces, ya traes una idea de las notas, lo que vas a hacer sí, o...? más o menos, aunque no he tenido, ya nos vamos, tentativamente nos iríamos ya en unos 4 días, pero pues ya más o menos tenemos una noción. En Sí. este caso, mi productor, con el que más me voy a las coberturas, que es Guillermo Medina, él va a ir a otro trabajo, una gira en Estados Unidos a hacer otro trabajo y me voy a ir con otro productor que fue con los que hice mis primeros trabajos ahí en Badabun, con el que Ujú. también he trabajado muy bien, que se llama Alejandro Guerra. Entre ellos ahorita ya iban a empezar a armar una preagenda. Siempre decimos preagenda Sí. porque las cosas pueden cambiar, ¿no? Y en mi caso, hoy no he tenido todavía oportunidad de meterme ya así bien lo que vamos a hacer, pero ya tenemos una idea y una noción y ya sería cuestión de nada más las ideas que ellos tienen como empresa, las que yo aporto, hacemos un equilibrio, una preagenda más o menos cómo pueden ser los tiempos y nos vamos. Mi queridísimo José Ibarra, ¿algo más que quieras agregar? Ya aquí casi una horita platicando, ¿A algo poco? de volada, ¿verdad? Ya sé, ¿no? A ver, No, algo más. pues nada, ahora sí que vamos a ver qué nos depara este año, A ¿no? ver, Este va a estar interesante. También este añito hago, por ejemplo, una de las primeras situaciones, hago mi primer viaje ya por mi cuenta también. órale, órale. Tus propias notas, a tu propio Sí, esa, todo. esa experiencia de estar colaborando, Sí, le hemos podido sacar ese provecho, observar cómo es la situación, los viajes, las coberturas implican un estilo de trabajo, ver el tipo de inversión que es, ver cómo puede ser redituable, o sea, al final tienes que hacer todo eso, entonces vamos a también ya hacer nuestro productor. primer Sí, viaje, que es por mi cuenta, no con Badabun propiamente, y entonces vamos a ver también cómo nos va. Y yo creo que ahí va a haber manera de ir combinando los sí, de ellos y los míos. Siempre yo soy como en esa especie de muy fiel laboralmente. sí. Mientras yo siempre les digo a ellos, mientras ustedes sigan contentos con mi trabajo, yo también vamos a seguir colaborando juntos. En el Algo, momento que una de las dos partes no se sienta a gusto, sí, yo se ya. los voy a expresar a ustedes y siempre me gustaría que me lo dijeran abiertamente. Oye, a lo mejor, si por una u otra situación tu proyecto no está dando resultados, díganmelo. A lo mejor, si quieren que bajemos la cuota de videos o que ya no quieren que haga viajes o lo que sea, coméntenmelo. Pero hasta el momento hemos seguido continuando bien. En esa parte a veces ellos han querido que aumente, pero yo ya establecí como un límite porque como tengo mi proyecto, Sí, también no quiero llegar a un punto en donde al fin, yo establecí que el máximo era el 50% de mi tiempo. Entonces les ofrezco el 50% de mi tiempo a ese proyecto, que afortunadamente hemos tenido buenos dividendos, como te explicaba, y me pagan bien y me dan la oportunidad de esas experiencias de viajar, pero también no quiero descuidar el mío. Esa fue una sí. promesa que yo me hice, que por más que en el corto plazo me esté yendo muy bien, mi proyecto es a mediano y largo plazo. Entonces por eso no lo quiero descuidar, que no pare nunca. Y entonces vamos a ver esta primera experiencia de un viaje también en lo personal y ver cómo nos va y después ver si podemos ir haciendo otros, ¿no? La vez pasada que platicamos, me comentaste que también hacías como tipo notas en San Diego, una vez a Ah, la ese proyecto semana. lo dejé. Ya lo Esa dejaste. vez creo que te Sí, comenté que que ya lo estaba, pensaba sí, dejar. lo pensabas dejar. Y también fue una buena experiencia. Le estábamos mandando notas de lo que sucedía en Tijuana o en Baja California a un canal en San Diego que se llama KSDY, Ujú, pero fue nada más un año. Y la verdad, eh, todo es experiencia. ujú, Le entré a ese proyecto porque una muy buena amiga mía está en él. Fue la verdad lo que más me hizo como que, bueno, ok, vamos a entrarle. Tampoco era que me pagaban, pues, sí, pero me estoy dando cuenta a raíz de que dejamos esa colaboración que sí me puede ir mejor con mis propios contenidos. Lo malo de ahí es que como son medio tradicional, muchos de los contenidos que yo les hacía no son tan factibles para el medio digital
por ejemplo, declaraciones de funcionarios, es raro que te pueda llegar a viralizar una Ujú. declaración de la alcaldesa, del gobernador, a lo mejor una que otra polémica sí, Sí. pero ellos o los medios tradicionales buscan mucho qué opinan las autoridades de cada tema. Entonces casi muy seguido tienes que estarlos buscando. Y eso no es tan redituable en lo digital. O el medio tradicional se busca mucha nota policíaca. Ujú. Y las notas policíacas, aunque sí las cubro para digital, no puedes monetizarlas tampoco. Sí, ahorita estamos hablando de Entonces, eso. muchos Sí. productos que yo les terminaba haciendo para San Diego no los podía utilizar, o sí los utilizaba en mis redes, pero no con la oportunidad de capitalizarlos Sí. económicamente. Entonces, acá cuando ya estoy en digital, yo tengo libre control de elegir el tema que quiero y voy variándole un poquito, trato de hacer un equilibrio. Por ejemplo, si me dedicara a hacer las transmisiones de homicidios, pues no termino. Todos los días hay muchos. Entonces me dedicaría 100% a ello, pero le trato de hacer un equilibrio. Ok, busco una historia positiva, una historia humana que tiene un Sí. potencial de repente de conectar con la gente y viralizar y dejarme dinero. Y también le trato de combinar con la cuestión de la inseguridad que no podemos ocultarla. Es una problemática que existe y en la medida de tratar de solucionarla, pues lo primero es tratar de reconocerla y evidenciarla. Entonces Sí. trato de ir haciendo un equilibrio en los temas. Pero esa experiencia fue buena, pero la verdad es que dudo que ya regresaría a trabajar a medios tradicionales, al menos que fuera como algún proyecto especial, una conducción de un solo programa, etcétera. Sí. De hecho, sí se me han acercado algunos proyectos para ofrecerme noticieros, pero diario, entonces no, Pues automáticamente ya les digo, no tienes el puedo porque tuyo, ¿no? viajo, etcétera. También. O algunos proyectos que me han ofrecido integrarme, Sí. pero de tiempo completo. Entonces, no, no, ya no puedo, ya no voy a ofrecer un tiempo completo a una empresa cuando yo ya tengo mi proyecto. Sí, es mejor ser Entonces, tu propio jefe también, sí, ¿no? O sí, sea, además, sí, porque una, sí le inviertes mucho tiempo, sí, pero ahora todo eso es para ti, ¿no? O sí, sea, sí, al final sí. tienes esa satisfacción. Y además, siendo tu jefe, pues, aunque 3 días a lo mejor estás bien saturado y le echas un chorro de ganas, pero vamos a suponer, mi hijo va a salir del kinder y tiene su acto académico, pues yo puedo ir Pues sí, tranquilamente y darme mi tiempo para ir. Entonces sí. estoy también muy de lleno en todos esos momentos importantes con mi familia. Entonces yo puedo decidir mi tiempo y eso considero que es muy valioso. Entonces, no, pues por Ah, eso te digo que aunque fue bueno la colaboración este añito, ya yo dudo que vuelva a colaborar con un proyecto así que me implique tanto tiempo. ¿qué dice tu esposa de este cambio que tuviste de medios tradicionales ahora ya independiente? No, pues al principio sí fue Sí, complicado porque ¿no? yo siempre estuve 16 años trabajando para empresas, siendo un trabajador propiamente y con un sueldo siempre Ujú. garantizado, ¿no? Cada quincena. Entonces, ahí había como una cierta duda, porque cuando decido independizarme estábamos en medio de la pandemia, estábamos construyendo Sí, casa y por lo tanto sí había como un cierto temor. En un principio dudó, pero pusimos sobre la balanza los pros y los contras. Teníamos la noción de que nos podía ir bien. Yo tenía una seguridad, digamos, del 90%, nunca hay el 100 porque pues era algo que no habíamos experimentado, pero afortunadamente en cuanto decidí independizarme y vimos que activamos la monetización en las redes y empecé a hacer ya por mi cuenta los productos, vimos que nos empezó a ir muy bien y también clientes externos que por la imagen que hemos podido proyectar en esta trayectoria, pues de cierta manera sí confían y nos contratan. Entonces también tengo servicios publicitarios porque al ujú, final sí termina siendo un negocio, un medio ujú, de comunicación, pero que nunca ha interferido con mi línea editorial. Entonces ahora lo puedo controlar muy bien. sí. Y eso afortunadamente nos ha hecho que en lo económico nos vaya bien, en los temas familiares también, porque a pesar de que le invierto mucho en mi trabajo, me permite siempre estar en los momentos en los que consideramos que es importante que estemos los dos o dividirnos en cuanto a los tiempos. Si mi esposa quiere hacer algo en la mañana, ok, yo puedo iniciar un poquito más tarde mi jornada Sí. y después compensar o al revés, o sea, nos permite mucho eso. Entonces, la verdad es que estamos contentos en esa parte. Mi queridísimo José Ibarra, pues muchas gracias. No, por nada. Redes sociales, hermano. No, pues en todas. En Ahora sí todas, que ¿verdad? o las digamos el top 5 de las El top, redes. sí. Me pueden buscar como José Ibarra o como siempre en la noticia y son los dos proyectos que estamos ahí alimentando en cualquiera de las redes, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube y Twitter.
Hermano, pues mucha suerte con tus proyectos y gracias de nuevo por haber aceptado aquí la invitación. Y espero más adelante te eches otra vuelta ya como en un año, a ver en cómo, para que nos Quiero mantengas ser el al tanto. primero, ahora sí que venga por tercera Sí, vez. quieres ser el tercera vez. Ándale, Sí, ándale. no, ya que tengas unas coberturas acá también. A ver, ven a platicarme de esto, Ya, ya, ¿cómo te ya. No, fue? pues encantado. La verdad es que en la medida que me invites, si se puede, Sí, por los sí. tiempos, etcétera. Yo sí, ya me habías escrito ya desde que regresé, Sí, ya. pero como estaba bien desconectado, No, está de bien. hecho hasta tardaba un chorro en contestar Como un mes mensajes. dije, órale. Y yo suelo contestar rápido los mensajes, Sí. por si sí o por si no. No me gusta tener a la gente ahí como en ascuas o esperando. Pero en este sí, de plano me desconecté, así No, está bien, se tardaba una semana entiende. en contestarle a la gente, a todos. Sí, sí. Y ya hasta ahora que regresé, ya empecé a contestar mensajes otra No, vez. pero aquí estás. Sí, claro. Luego te va a tocar ser el podcast número 3. Luego nos aventamos el A ver. tercero, ¿verdad? Está bien, está bien. José, Listos, cuando gustes. José Ibarra, pues muchas gracias. Órale, de nada. Gente, muchas gracias por haber escuchado este podcast. Denle follow a José Ibarra. Voy a dejar sus redes sociales etiquetadas en el video. Y nos vemos la próxima semana. Adiós.